Les bendiga, mis amados. A mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos grabando ya la tercera clase de lo que es corderitos. Sí, hoy vamos a entrar a un tema muy bonito. Vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Vamos a hablar del bautismo. Siempre recuerde que nos ayudamos con el libro. Trabajamos con el libro para ni usted ni yo perdernos. Mire que dice que cuando leemos ordenadamente el capítulo 2 de los Hechos, encontramos que sucede aquel acontecimiento en el día de Pentecostés. En ese día vino el Señor y bautizó con Espíritu Santo. O sea que los que estaban ahí empezaron a hablar en otras lenguas y hablaron otros idiomas y todos entendían lo que había sucedido, un milagro muy hermoso. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Pedro les dijo: esto no es más lo que estaba profetizado muchos años antes. En el capítulo 2, versículo 28, que yo lo dejo a él, Pedro les da un mensaje tremendo y se da cuenta de que ellos habían crucificado a nuestro Señor. Entonces dijeron: ¿qué haremos? La Biblia dice que ellos sintieron un dolor en su conciencia. Ustedes que acaban de venir al Señor, la gran mayoría que pensaba en una iglesia evangélica, piensen, si usted en algún momento se imaginó estar en una iglesia evangélica, seguramente que no. Algo sucedió, algo le pasó, que usted de pronto entendió que Jesús había muerto por usted y pudo comprender el mundo espiritual. Y dijo: ya que estoy equivocado, ¿qué debo hacer? Y aquí contesta Pedro y dice: arrepentíos. Miren qué hermoso. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Es decir, cuando hayan recibido al Señor y se hayan arrepentido, después bautícense. No hay que esperar mucho tiempo para bautizarse. Con tal que usted ya se arrepintió, puede usted entrar a las aguas. Ese es el único requisito bíblicamente, no mandamiento de hombre, sino mandamiento de la palabra. Arrepentido y bautícese es algo que tiene que hacerse rápido. Y dice que eso iba a servir para perdón de los pecados. Y después iban a recibir el don del Espíritu Santo. Fíjese que aquí hay como unas escalas que hay que ir viendo, hay que ir mostrando para que eso nos ayude a ¿qué? A hacer las cosas rápido, no tardarse tanto, no pensarlo tanto. Porque mire, el bautismo lleva, ya vamos a verlo, lleva muchos secretos que hay que tomarlos de ahí. El bautismo en agua dice que es bautismo, que viene de una palabra griega que es baptizo, con P. Es la griega 907, que significa ser sumergido. ¿Por qué le remarco esto? Porque bautizarse no es echarse agua en la frente, bautizarse no es echarle agua aquí en la mollera, como decimos nosotros, sino que bautizarse es ser sumergido completamente. Nada se tiene que quedar sin mojarse. Tiene que estar sumergido totalmente. Es importante que usted sepa que sembrando la verdad se marchita el error y que en un púlpito tiene que ser usado para predicar la palabra, no para señalar los errores de otros. Pero hay algunas personas a los que le dijeron que los bautizaron y solamente les echaron agua encima. Eso es aspersión. Y el bautismo es ser sumergido completamente. Otra cosa que quiero remarcar acá es que el bautismo dice que primero tiene que arrepentirse y después bautizarse. En otras palabras, un niño no se puede bautizar. ¿Un niño de qué se va a arrepentir un niño? Entonces, por eso el bautismo para la gente que ya pensante, para la gente que ya tiene la conciencia activada. Entonces, ¿a qué edad más o menos se pudiera bautizar a alguien? Para mí sería a la edad que él ya sabe qué es bueno y qué es malo, qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Pero un niño pequeñito de 3 meses, ¿de qué se va a arrepentir? Tal vez de haber desvelado a la mamá la noche anterior, tal vez de haberle mordido a la mamá la noche anterior. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces se bautiza a la gente que ya tiene conciencia, los que ya saben que sí hacer o que no hacer. Entremos en el tema. ¿Qué conlleva el bautismo? ¿Qué sucede cuando yo me bautizo? Número 1, rapidito. Número 1, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra, leemos la palabra un rato al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos. Mire qué lindo. Al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él, pero mire dónde. En el bautismo. Marque esa palabra. En el bautismo. El cual también fuisteis resucitados juntamente con él por medio de la fe. En el poder de Dios que los levantó de los muertos. Pero mire que aquí hay una circuncisión
Y esa circuncisión, ¿qué es, pastor? Es un sello que se le ponía antes, ¿verdad? A los israelitas. Era un pacto entre Dios y los israelitas. Ese era un corte que se le hacía en el miembro varonil, ¿sí? Y eso lo hacía ser parte de Dios. Hoy ese sello, hoy mire qué lindo, hoy ese sello ya no se hace en la carne, sino que hoy ese sello se hace en el espíritu. Y pastor, ¿y ese sello cómo se logra? Bautizándonos. Dice que al bautizarme, léalo, Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha con manos al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión. Mire de dónde viene, que viene de Cristo. Fuiste sepultado juntamente con él en el bautismo. Entonces, vamos a ver acá, vamos a seguir leyendo. Tal vez lo importante está en el verso 11, en donde se nota que fue una circuncisión hecha con manos, sino que es una circuncisión que ocurre al ser sepultados con él en el bautismo. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios dejó una señal, lo que le explicaba hace poco, que era la circuncisión, la cual es un corte redondo que se le hace a los varones en su parte generativa. Entonces el pueblo de Dios tenía una señal, y la señal era la circuncisión. Por ejemplo, en los días de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, cuando tenían dudas si eran judíos o no, les revisaban su cuerpo para conocer si tenían la circuncisión, y si la tenían era porque formaba parte del pueblo de Israel. Esta señal la tienen desde tiempos bíblicos. Cuando nace la iglesia, que inicialmente nació judía, algunos querían traer la circuncisión literal. Y Pablo, que también era israelita, pero ya con revelación les dice, la circuncisión no es hecha con manos de sacerdotes, sino que es hecha no por manos humanas. Esto es muy importante, la marca espiritual ya no es en el cuerpo. Esto es importante, hermano. Ya no es en el cuerpo. La marca espiritual ahora es en el alma. Es en el alma. Ahora, ¿cómo la obtenemos? Por medio del bautismo. Dice que Colosenses 2:11 dice que la marca espiritual, la circuncisión de ahora, es el bautismo en agua. Y sirve para testificar que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces es un sello. Lo primero que hacemos al bajar a las aguas es que el Señor ahí en las aguas nos pone ese sello. Importante. Porque entonces ahora ya no es de poner sangre en los linteles, en la frente. Ya no es de poner sangre, venir a hacer cortes, que ya no es, ya estamos ahora en otros tiempos. Entonces ahora, ¿cuál sería, pastor? Bajar a las aguas. Desde el momento que usted baja a las aguas, recibe ese sello. Y ese sello es para siempre. No hay que hacerlo cada mes, no hay que hacerlo cada año. Ese sello es para siempre. Entonces, lo que va a suceder cuando sea bautizado, cuando usted esté sumergido, es que en ese momento lo van a marcar. Le van a poner un sello que usted es un hijo de Dios, de que es parte del pueblo del Señor. Entonces lo primero que sucede es que somos marcados como gente de Dios. Es un sello que nos testifica como Dios. Número dos. Entonces ese es importantísimo. Ese es importante. De todos, ese me gusta bastante por los momentos. ¿Por qué, pastor? Porque es un sello que ya no se hace en el cuerpo, sino en el alma. Al bajar usted a las aguas, entonces ahí va a ser sellado. Ese sello lo va a dar permanente, no hay que buscarlo, es espiritual, Ok, miremos el número 2. El bautismo dice que da un paso de creyente a discípulo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire cómo se hacen discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este verso el Señor a su palabra dice, vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces note que dice ir y hacer discípulos. Es importante que usted sepa que la primera faceta cuando usted creyó en el Señor es que usted pasó a ser un creyente. Primero fue un oidor, pero ahora pasa a ser un creyente. La mayoría de ustedes ahorita son creyentes, pero cuando se bautizan en el agua, lo sellan no solo como parte del cuerpo del Señor, sino que ahí le están diciendo, comienza ahora tu discipulado. Después del bautismo en agua, usted no solo es un creyente, ahora es un discípulo. Qué importante, hermanos, los discipulados. Nosotros por eso es la rama en la que nos movemos, en los discipulados. Una consulta que a veces hacen es en Hechos 2:38, que dice que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y en Mateo 28 dice que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la correcta? La respuesta es cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Sea sumergido totalmente
Y yo si me toca a mí bautizarlo a otra persona, lo puede bautizar en el nombre de Jesucristo. O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo hago en el nombre de los tres. Y no hay problema, no hay ningún problema como se haga. Ok, dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, cualquiera de las dos, porque no dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús, dice que en el nombre de Jesús. No sabemos qué nombre tiene ahora, porque los nombres en la Biblia son oficios. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en el vientre de María, se llamaba Emanuel. Cuando Él ya nació, se llama Jesús. Cuando Él salió del bautismo, ahora ya salió ungido, entonces se llama Jesús Cristo. Jesús el ungido. Cuando Él resucita, su nombre es el Señor Jesucristo. Y cuando ya viene de regreso, de acuerdo a Apocalipsis 19:11, dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces los nombres son oficios. Esto está lindo, esto está hermoso. Si dicen el nombre de Jesús, significa que es el nombre de Dios. Cuando Jesús resucita, dice: vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo está diciendo resucitado como Señor. Les está diciendo: bautícenlos en el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no lo conocemos, porque dicen en el nombre de. Entonces el nombre que tiene hoy no lo sabemos. Es más, si usted ni se sabe qué nombre usted tiene en el cielo, porque ahí dice en Apocalipsis 2:17 que cuando lleguemos allá, al que venciere le dará una piedrecita con un nombre nuevo. Ay, qué hermoso, porque allá todo será nuevo. Los cielos nuevos, tierra nueva, ciudad nueva. Los que nacimos de nuevo vamos a tener un nombre nuevo. Mire qué importante es que usted entienda lo que es el bautismo. Entonces, importante aquí ir sellando, hermano, porque no quiero yo salirme de lo que usted tiene que aprender en esta clase. Y es que entonces en el bautismo, hermano, usted pasa de ser creyente a discípulo. Usted ahora se convierte en un discípulo. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted ya se bautizó. Entonces ahí comienza su discipulado. A eso venimos a la iglesia, a aprender. Ya no éramos creyentes, porque hay mucha gente afuera que está convertida en creyente. Creen en Dios, creen que hay una muerte, creen que hay una resurrección, pero no vienen y aprenden a querer saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces siguen siendo creyentes. Ahora, usted es un discípulo. ¿Por qué? Porque después de bautizarse hay que correr a una iglesia y que ahí el Señor nos forme a la imagen, no del pastor, sino de su Hijo amado Jesucristo. Vamos a ver el número 3 rapidito. El número 3 dice que Juan 3:5 dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya se está poniendo un poquito más fuerte. Primero mirábamos de que era un sello. Segundo, miramos que hay un paso de creyente a discípulo. Pero aquí ya empieza algo más rico. ¿Por qué? Porque el bautismo nos da llaves. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Siempre que yo hablo de esta clase, pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si usted llega a su casa y su casa está bien cercada por todos lados? No hay forma de saltarse, Está bien cercada por todos lados y resulta que usted no lleva la llave. ¿Cómo hace para entrar? Esto está delicado. Porque entonces usted me puede decir: llama un cerrajero. Allá no permiten los cerrajeros. Usted me puede decir: pues lo boto con un portón. No se puede, porque allá el desorden no va a entrar. Y entonces, ¿cómo hago? Ese es el problema, hermano. Que algunos no es que no puedan, sino no quieren bautizarse. Al no querer usted bautizarse, va a perder el derecho a tener sus llaves para entrar al cielo. Mire, no se pelee conmigo, no se enoje conmigo. Mire lo que dice Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua, bautismo, y del Espíritu, frutos, no puede entrar en el reino de Dios. Delicado esto. Ahora, Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Hay una cosa en ver, otra cosa es entrar, otra cosa es heredar. 3 cosas importantes. Entonces hay unos que solo lo van a ver, hay otros que solo van a poder entrar, pero hay otros también que no van a poder heredar. Entonces, vamos a seguir leyendo acá. Note que cuando usted recibe a Cristo, usted ya nació de nuevo. Y la palabra dice: el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que usted ya puede ver
el reino de Dios. Usted ya entiende que hay un mundo espiritual, pero note que hay una llave. El agua es tremenda. Fíjese que el agua marca el pasar de una dimensión a otra. Interesante. Y Dios mismo nos lo dejó. Recuérdese que usted vivió en el agua 9 meses. Usted sabe que ahí estuvo porque ahí vivimos en el vientre materno. Un bebé mientras está en el vientre está viviendo por medio de un cordón umbilical que lo alimenta de la madre. Y vive ahí cómodo. Cuando va a nacer se rompe la fuente y el recipiente de líquido amniótico y el niño pasa de respirar en el agua a respirar en el aire. Entonces en el mundo espiritual también pasa eso. Usted tiene que ir al bautismo con inteligencia, con conocimiento, porque cuando usted se sumerge en el agua, está entrando en una dimensión y cuando sale del agua, va a salir a una dimensión nueva. Del agua pasará al viento. En la Biblia la palabra hebrea para viento es ruah, que significa espíritu. Lo que usted hará al ser bautizado es que es tan importante, dice la Biblia, que iba un etíope eunuco desde África a Asia para ir a un culto en Jerusalén. Imagínense cuánto de un continente a otro. Y usted que le toca caminar 1 hora y no quiere venir al culto, dejémoslo ahí. Va caminando este eunuco y se le acerca el evangelista Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y usted se conoce la historia. Él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le explicó, hermano, lo que era, lo que estaba leyendo. Y hablaba del bautismo. Y entonces después él dijo, ¿qué me entretiene? ¿Qué me detiene para no bautizarme? Y él le dijo, solo que creas. No, yo creo, estoy totalmente de acuerdo en eso. Ok, entonces se bajaron a las aguas. Él fue bautizado. Después que salen de las aguas, Felipe es llevado por el Espíritu a otro lado. Y él se fue, dice, contento a su país. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que el eunuco dijo, no puedo regresar igual. Yo tengo que bautizarme ya. Mire la necesidad de un hombre. El bautismo en agua es tremendo. Mire que hasta la tierra fue bautizada. Recuerde que bautismo es ser sumergido totalmente. Entonces, cuando la tierra fue sumergida totalmente en el diluvio de Noé, ahí la bautizaron a la tierra. Ahogó a todos los demás en el bautismo. Muchos enemigos espirituales que usted tiene se van a quedar ahí. El bautismo en agua no solo le va a permitir ver el reino, usted va a poder ingresar en una vida sobrenatural. Es que para religión mejor podemos quedarnos en la casa. Para la religión aburrida, sin cosas del espíritu, mejor quedarnos sin hacer nada. Cambiarse de religión, nosotros no le decimos a los hermanos, dejen su religión y venga a la nuestra. Cambiar de religión es como cambiar al enfermo de cama. Al final sigue enfermo. Usted vino al evangelio y el evangelio es un Dios vivo. Aquí hay un mundo espiritual que cuando usted se bautiza no solo va a ver, usted va a ingresar en el mundo espiritual. La misma agua que les va a servir a usted para salir a otra dimensión, esa misma agua va a ahogar espíritus negativos que de alguna manera le han contaminado durante toda su vida. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Se acuerda que en el primero era que sellaban, ¿verdad? Ahora aquí nos marca la conciencia. Primera de Pedro 3:21, acompáñeme. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Esa conciencia, mi amado, es el juez que andamos dentro. Esa conciencia es el que nos dice a nosotros, eso está bien, eso está mal. Eso no lo vuelvas a hacer, eso sí hazlo de nuevo. Es la conciencia, pero el problema es que cuando esa conciencia está manchada, es como cuando un juez está sobornado, que aunque él sepa la verdad, siempre, hermano, se va hacia la izquierda o hacia la derecha, porque ya está pagado. Lo mismo pasa con nuestra conciencia. Cuando ya está manchada, no le interesa seguir haciendo el mal, pero cuando Cristo viene y cuando nos bautizamos, entonces ahí nuestra conciencia, hermano, la limpia, el agua la limpia. Y después entonces ahí viene y marca la conciencia. Vamos a ver rapidito. Uno se bautiza en agua una sola vez en la vida. No es necesario varias. Por eso si son muy niños es mejor dejarlo crecer, que se desarrolle. Es importante que nadie vaya a bautizarse por quedar bien con mamá, con papá, con el novio. Y entonces para quedarle bien se bautiza. No juegue con lo espiritual. Esto es muy importante. De acuerdo a 1 de Pedro 3:21,
el bautismo en agua es la primera ministración a nuestra conciencia. Mire qué bello, hermano. Cuando Pablo habla, él decía que habían unos que ya estaban perdidos, que tienen una marca, tienen una conciencia como marcada, la tienen cauterizada. Pero primera de Pedro 4:2, eso lo dice. Y cuando uno investiga la palabra cauterizada, significa que marcaron la conciencia, como cuando se marca el ganado con un hierro. ¿Ha visto esas marcas que le ponen al ganado? Dios marca los suyos. Lo tremendo es que el diablo, que Dios lo reprenda, también marca los suyos. Es una batalla de marcados. Hay marcados de parte de Dios y marcados de parte del enemigo. En Apocalipsis va a ver que hay 144,000 marcados en la frente de parte de Dios. Estos son los que se quedan para poder evangelizar a todo Israel. Aquella lucha que hay, que usted y yo no vamos a estar ahí, esa es la tribulación y gran tribulación. Van a ver marcados con el número también que es 666, ese número de la bestia. Entonces quiere decir que el bautismo nos da una marca y esa marca es en nuestra conciencia. Nuestra conciencia actúa como juez, lo que le decía al principio, como nuestras acciones sean buenas o malas. Por esta razón es necesario que la conciencia actúe como un juez recto, imparcial, no dado a ningún lado, hermano. Debe ser un juez justo, pero para que nuestra conciencia sea así, debe haber sido marcada por Dios. De lo contrario, podría actuar como un juez vendido. Entonces, dése cuenta de lo importante que es el bautismo en agua. Después de lo que hemos visto hasta ahora, usted tiene que estar pensando, bautícenme ya, me imagino. Porque en el bautismo en agua se da la primera marca, que es en la conciencia. Algunas personas tienen su conciencia cauterizada, tienen una conciencia insensible. Mire qué difícil. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada, ay hermano, la conciencia. Entonces, la conciencia la marca Dios para bien, pero también la marca el enemigo, que el Señor lo reprenda para hacer el mal. Por eso es que hay mucha gente haciendo el mal y le da igual. Le da igual. Llega un punto que viene de hacer la maldad, viene a comer, viene a beberse un fresco, viene a beber café, y a él le da igual. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esa persona? Le marcaron, hermano, la conciencia. Le marcaron la conciencia. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, vemos como aparte del Espíritu Santo, tenemos un juez dentro que es nuestra conciencia. Ok. Vamos a irnos un poquito más profundo, que es el bautismo nos da un boleto a la resurrección. Hermano, es bastante importante. ¿Por qué, pastor? Porque es un boleto. Un boleto, ¿qué pasa? Si usted llega al aeropuerto y lleva sus maletas hechas y cuando va a subirse al avión le preguntan, ¿y el boleto? Y usted dice, me quedó en la casa. ¿Qué lo hacen hacer? Que regrese a buscarlo. Porque no puede entrar ahí sin ese boleto. Que cuando uno se va a subir a un barco, cuando uno va para el cine, más facilito, y usted va con sus palomillas, va con sus frescos, y cuando llega a la puerta le dice el de la puerta su boleto, mire que se me quedó, no puede entrar. Mire qué difícil, pero insisto, ¿verdad? Insisto, no es que no haya podido, porque ahí pues corremos, ¿verdad?, la misericordia del Señor. No, es que no haya querido, que es muy diferente. Es muy diferente. Cuando uno no quiere, es ahí donde rechaza todas estas bendiciones. Cuando uno no puede, pues por la misericordia de Dios, Él puede hacer algo en el cielo. Mira lo que dice Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, resucitado, marca ahí resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, en nueva vida, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Mire qué hermoso. Cuando a usted lo sumerjan por completo en el agua, en ese momento usted estará haciendo uno con Cristo en su muerte. Estará muriendo ahí para que cuando usted salga del agua, salga a una nueva vida. Entonces dice, ¿cómo participamos con Cristo en su muerte? Podemos participar en la resurrección. Responde esta pregunta. ¿Qué necesita uno para poder resucitar? Lo acabo de enseñar hace poco.
morirse, porque si no, ¿cómo va a resucitar? Quiere decir que el bautismo en agua le da a usted un boleto de resurrección, Más adelante usted va a estudiar los turnos de la resurrección, que es otra doctrina, porque no todos los muertos se van a levantar cuando venga el Señor. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Pero note que dice muertos en Cristo, porque algunos no murieron en Cristo. Estos van a resucitar después. Entonces, para poder resucitar, cuando suene la trompeta de Dios, si ya no estuviéramos aquí en la tierra y viene el Señor, el que no haya sido bautizado en agua no va a resucitar en ese turno de resurrección. Y esto conlleva cosas tremendas, porque en el arrebatamiento lo que el Señor se lleva es a su novia, su esposa. Ahora podemos entender mucho mejor aquel eunuco que dijo, bautíceme ya, ¿qué me impide? Allá hay agua, estoy arrepentido, conozco la Escritura y júzgueme de una vez. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí aparece Pablo y Silas en la cárcel, con la vigilancia del carcelero. Y en el verso 25 comienzan a cantar, ¿se acuerdan? Y de pronto dice que se sueltan todas las cadenas, se da un terremoto tan raro que no destruye nada, sino que solamente abre las puertas de la cárcel. En ese tiempo había una ley que decía que si un carcelero se le escapaba un preso, mire hermano, si a usted le hubiera gustado estar ahí, si a un carcelero le escapaba un preso, el carcelero pagaba por él, con su vida, no crea que con dinero, pagaba por él. Y entonces dice que la Biblia, cuando el carcelero vio que se abrieron las puertas de la cárcel, pensó que los presos se habían escapado. Y entonces, estando a punto de quitarse la vida, Pablo le grita, carcelero, no te hagas daño. Pues aquí estamos todos, ninguno de los presos de ahí ha ido. Entonces el carcelero se da cuenta y dice, pero ¿por qué nadie se escapó? Lo que pasó es que los presos estaban diciendo, nosotros queremos la libertad de estos dos, que están dos presos, siguen cantando. Están dos presos, le cantan a su Dios. Viene y le responde y le quitan las cadenas. Los presos dijeron, anhelamos esa libertad interna, porque sabemos que por ser ladrones y extorsionadores, si salimos de la cárcel, a lo mismo vamos a ir. Si tenemos lo que estos tienen, seremos cambiados, seremos verdaderamente libres, aún estando presos. Mire qué hermoso, qué lección tan hermosa está en esa historia tan bella. Entonces el carcelero se dio cuenta de esto, y en horas de la madrugada se fueron él y Pablo a su casa. Despertando a su mujer, le contó lo que había sucedido. Dice la Biblia que a esa hora, mire que no hay hora para bautizarse, a esa hora Pablo bautizó a todos los que estaban en la casa de este carcelero. Si no fuera tan importante el bautismo en agua, ¿por qué se bautizó este carcelero? ¿Por qué no dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia un año y si me convence lo hago, pero voy a tomarme mi tiempo? Note lo importante del bautismo en agua. Miramos dos, el eunuco y este carcelero, que en el instante, hermano, en el instante, o sea, aquí no es necesario sacar corderitos, aquí no es necesario sacar después mayordomía, aquí no es necesario después entrar a la escuela de doctrina avanzada, aquí no es necesario estar sirviendo en queruso, aquí ya. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. ¿Y sabe qué es lo más cardíaco del asunto? Que cuando uno se da cuenta de esto y no lo hace, hermano, ahí corremos un gran riesgo. Ahí caemos en un gran riesgo. De repente nuestro corazón está endurecido. Por eso es importante correr a las aguas lo más pronto posible. Si usted ya lo hizo, pues gloria a Dios, pastor. Fíjese, cuando me bautizaron, pastor, yo no me di cuenta. Pues hoy lo puede reclamar su premio. Esto es como aquel que sabía que tenía un sobre, hermano, ahí en una cama de segunda que compró. Y él no sabía. Y de repente, hermano, cuando levantó la cama que le vendieron, encontró un paquete ahí. Y entonces dijo, ay, ¿esto? Esto venía en la cama, pero no me había dado cuenta. Pero ahora que ya se dio cuenta, ¿qué hace? Con el paquete lo agarra y lo empieza a gastar. Lo mismo sucede con nosotros como cristianos. No nos dimos cuenta antes. Pastor, no me di cuenta, me bautizaron, no me di cuenta. Ok, pero ahora que te diste cuenta, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a gozar de estos premios que trae el bautismo. Voy cerrando. Entonces, como hemos platicado, si una persona no se bautiza en agua, no tiene boleto para la resurrección. El día del arrebatamiento, claro, se va a levantar después, pero no será en el turno de la novia. Seguramente eso fue lo que le enseñaron al carcelero. Por eso dijo, bautícenme ya. ¿Sabe cómo dijo? Bautícenme, no vaya a ser que mañana que yo llegue a la cárcel, falte un preso y me quieran matar. No me puedo morir sin bautizarme en agua. No espere hasta el final, busque, corra a las aguas del bautismo.
Mire el número 6. Y si no estoy mal, creo que es el último. Sí, creo que es el último. Ok, aquí estoy cerrando ya. Punto número 6. El bautismo inhabilita el cuerpo de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la versión, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la versión de las Américas se tiene una llamadita al pie de la página en la que encontramos que el bautismo en agua reduce a la impotencia el cuerpo del pecado, es decir, le quita la autoridad al cuerpo del pecado. Y es que el cuerpo del pecado es la fábrica que produce el pecado que llevamos dentro. Entonces, cuando viene el bautismo en agua, se inhabilita, se reduce la impotencia. A este cuerpo de pecado este cuerpo de pecado ya no tiene poder. ¿Por quién lo ahogó? Hermano, las aguas del bautismo. Lo explicaremos con un ejemplo práctico. Imagínense que hay una fábrica cuyo producto es el pecado. Llega la empresa de energía eléctrica y se la corta. Le corta la electricidad. La maquinaria que produce el pecado sigue estando ahí, pero ya no puede reproducir o producir porque le quitaron energía. Imagínense una fábrica que produce vasos, llega a la empresa y le quita, hermano, ya no va a poder. Está todo ahí, pero ya no va a poder. Lo mismo sucede con el bautismo. Entonces, hay personas con vicios de tabaquismo, de alcoholismo y otros de tipo ataduras, pero al bautizarse se le termina el problema. Recuerde que usted, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salieron ellos con su familia, llegaron al Mar Rojo y las murallas de agua que se abren y ellos pasan. Cuando terminan de salir del Mar Rojo, las aguas se devuelven y cierran al hacerlo. Lo que sucedió fue que se ahogaron los egipcios. En la Biblia, Egipto representa al mundo, Faraón representa al diablo. Pero usted y yo somos el pueblo del Señor. Cuando usted se bautiza en agua, piense, aquí estamos ahogando todas las cosas del mundo que nunca me he podido quitar. En el bautismo, hermano, inhabilitamos el cuerpo del pecado. Entonces, voy resumiendo. Llevo buen tiempo, llevo 32 minutitos. Déjenme, entonces, un traguito de agua por mientras. Vamos bien. Entonces, mire aquí, voy cerrando. El bautismo en agua nos marca. Allá decía nos sella. Nos marca o nos sella. Número 2, es un paso de creyente a discípulo. Número 3, es una llave al reino de Dios. Nos dan llaves. Número 4, nos marca la conciencia. Número 5, es un boleto para la resurrección. Y número 6, este es importante. Aquí se acaban los vicios. Aquí, hermanos, se acaban las drogas. Aquí se acaba el alcohol. Aquí se acaba la mujeriada. Aquí se acaba, ¿qué más, hermanos, será malo? Lo tramposo, no pagar deuda. Todo eso ahí se paga. Ahí, hermano, se ahoga. Y entonces le corta para que ya no siga eso produciendo en nosotros tanta maldad. El punto número 6 es, entonces, inhabilita el cuerpo del pecado. Si usted realmente quiere comenzar una vida nueva, y reducir a la impotencia el cuerpo de pecado, apliquémonos una vacuna, que es la pentavalente, o sea, que es una vacuna por 5 cosas. Estas eran 6, ¿verdad? Ok. Hechos de los Apóstoles 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don, mire qué lindo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, otra cosita que no la marcamos aquí. Después de bautizarnos, primero se arrepintió, después se bautizó, y tercero, hermano, viene el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, nosotros, para tanto como el Señor nuestro Dios llame, o sea, nosotros, y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mire qué hermoso. Eso va a venir para Peña Blanca. Y se dedicaban, mire, después de haberse recibido, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. 4 cosas, había equilibrio ahí. Primero se dedicaban a la enseñanza, después a la comunión, esto es coinonía,
al partimiento del pan, Santa Cena, pero mire, no podemos descuidar la oración. Hay enseñanza, hay oración, hay comunión y hay hermano, Santa Cena. Arrepiéntase y bautícese, es una nueva vida espiritual. Usted ya es de Cristo. Después de arrepentirse y bautizarse, debemos dedicarnos a 4 cosas. Estas vienen a ser como una mesa de 4 patas. Es decir, que dan equilibrio. ¿Qué implica esto? Implica que lo primero que usted obtiene cuando se bautiza es una nueva vida espiritual, que debe ser constante y perseverante. Y para lograr esto es necesario que de continuo nos dediquemos a 1. Doctrina apostólica. Cuando usted oye la doctrina apostólica, alcanza una nueva vida moral. Hay nuevas cosas que uno comienza a hacer y hay cosas que uno ya no debe seguir haciendo. 3. Comunión. Es una nueva vida social. Qué hermoso está esto. Qué hermoso. Es una nueva vida social. Debe tener comunión con gente que ya conoce de Dios. Porque si usted sigue con los amigos de antes, debe recordar que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si no cambia sus amistades, va a terminar en el mundo. Número 4, partimiento del pan. Estas son nuevas costumbres y el conjunto de esas costumbres es una nueva cultura. Las oraciones es una nueva vida devocional. Es tener intimidad y comunión con el Señor, es decir, dedicarle tiempo a Dios. A veces cuando oramos solo llegamos a pedir, quiero esto, quiero lo otro, dame aquí, dame allá, dame bendición, dame a mi esposo, mira a mis hijos. Ahí estamos pidiéndole a Dios. Recibe usted un consejo en la oración, usted debe expresarse, adore a Dios, dele un tiempo, dígale, no te vengo a pedir, lo que quiero es estar contigo, Señor. Ay, ¿cómo se sentiría Dios que le digamos eso, verdad? Luego de eso calle, porque Dios puede hablarle internamente. Cuando ore, no mire el reloj y otra cosa, ponga su teléfono en silencio para que nadie lo moleste. Después del bautismo en agua viene una nueva vida devocional, una nueva vida espiritual, una nueva vida moral y una nueva vida social. Una nueva vida cultural. Conclusión. Ya lo vimos conclusión. Nos marca, nos hace el paso de creyente a discípulos, nos dan unas llaves, nos marca la conciencia, es un boleto para la resurrección y inhabilita el cuerpo del pecado. Hijos, es un placer haber estado con ustedes y que el Señor les ayude a poder comprender y entender un poco más su palabra cada día. Bendiciones.